que comenzar algo nuevo siempre genera emoción, pero también genera algo de temor. Y es verdad, empezar en un nuevo trabajo, mudarse de casa o incluso comenzar a congregarse en un nuevo lugar, como lo estamos ahora, trae desafíos, trae expectativas, trae también muchas preguntas. Pero hay algo que es aún más importante que comenzar bien. ¿Sabéis qué es más importante que comenzar bien? Es terminar bien, terminar bien. Y me he fijado muchas veces en las cursas populares que cuando empieza casi todos salen corriendo con entusiasmo y energía, pero conforme va pasando el tiempo y se van acumulando los metros recorridos, cuando las cosas se empiezan a poner difícil, muchos abandonan. Dan los primeros pasos con alegría, pero se distraen, se enfrían o se cansan. Y lo mismo puede pasar en la vida cristiana. No es algo nuevo. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él vio como multitudes le seguían, pero también observó como muchos de sus discípulos que le seguían se volvieron atrás, y dice la Escritura, y ya no andaban con Él. Estos eran el grano de semilla que, según la parábola del sembrador, cayó en pedregales, brotó prometedoramente, pero cuando salió el sol se quemó, porque apenas tenía raíces. Esa fue la explicación que luego el Señor Jesucristo dio acerca de esta parábola. Y pensaba en todo esto y asociaba este pensamiento a nuestra nueva situación. En esta nueva etapa de nuestra iglesia es una oportunidad única. No es tan solo un cambio de dirección física la que estamos experimentando, es también una invitación de Dios a renovar nuestra visión, nuestra pasión y nuestro compromiso con Él. Y aquí viene una gran verdad bíblica que quiero que recordemos, porque la estuvimos viendo cuando estuvimos dando el libro de Eclesiastés. Salomón decía en el capítulo 7, versículo 8, vale más el fin de algo que su principio. Vale más el fin de algo que su principio. Dicho de otra forma, no importa tanto cómo comenzaste, sino que lo que importa es cómo vas a terminar. Y si hay algo que marca la diferencia entre los que llegan y los que se quedan en el camino, es una palabra que parece simple, pero que lo cambia todo. Es la palabra perseverancia, perseverancia. Y por ello es que Jesús también exhortó a sus discípulos acerca de una vida perseverante. El Evangelio de Lucas recoge estas palabras de Jesús. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No hay que mirar atrás, sino hay que perseverar en el camino. Y la experiencia ha demostrado que una de las virtudes más difíciles de atesorar en la vida del cristiano es la perseverancia. Especialmente, ¿verdad? En cada uno de nosotros somos retados cada día a continuar, a perseverar en los caminos del Señor. Y sabemos lo que esta palabra significa, porque muchas veces fallamos. Somos intermitentes en nuestra vida cristiana. Y muchos cristianos son capaces de hacer auténticas proezas en un momento dado, pero carecen de la energía suficiente como para perseverar en el camino. Y hoy quiero invitarte a mirar lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es perseverar, porque no se trata tan solo de comenzar con fe, sino se trata de perseverar en ella. No se trata solamente de tener momentos de oración, sino de vivir una vida de oración. No se trata de asistir de cuanto en cuanto a la iglesia, sino de perseverar en la comunión y en el servicio. Este es un mensaje para los que están cansados, para los que han tropezado, para los que han perdido un poco la visión y también para los que quieren seguir manteniéndose firmes en los caminos del Señor. Y usando una ilustración en unos Juegos Olímpicos espirituales, podríamos ponerle el adjetivo, algunos ganarían la prueba de 400 metros, pero no ganarían la maratón.
se quedarían a la mitad de camino o abandonarían antes de llegar a la meta. Pero esa clase de abandono no tiene cabida en la vida cristiana. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 22, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Y solamente hacer un breve paréntesis antes de continuar, porque este versículo ha sido muy mal interpretado con mucha frecuencia. Aclaremos algo importante. Este versículo no enseña que la perseverancia es la causa de la salvación, como si se ganara por un mérito propio. Lo que enseña este versículo es que perseverar hasta el fin es una evidencia de que somos verdaderamente salvos. La perseverancia es el fruto natural de una fe auténtica, de una fe genuina. Como dice el apóstol Juan cuando escribe su segunda carta en el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, quien renuncia a su fe en Jesús como Señor y Salvador nunca tuvo una fe verdadera, nunca tuvo una fe auténtica. Y hay que leer cuidadosamente estos pasajes que algunos interpretan como si se pudiera perder la salvación. Por ejemplo, el escritor de Hebreos, cuando en el capítulo 10 dice en el versículo 26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Y luego más adelante, en el versículo 39 de este mismo capítulo leemos, dice el escritor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Por lo tanto, la advertencia va dirigida a aquellos que han conocido la verdad, pero no han tenido una fe genuina, auténtica. Los verdaderos cristianos no retroceden, como dice el texto, para perdición. Así que predicar que la salvación se puede perder entra en contradicción con la verdad de que la obra de Cristo es suficiente en todos los aspectos para salvarnos y que la salvación es solamente y únicamente por gracia. Así que pensar que yo puedo perder mi salvación equivale a pensar que Dios no es suficientemente poderoso para terminar lo que empezó en mí, o que no me ama lo suficiente. Es creer que mi salvación depende de mí y no depende de Cristo. Por eso es que Pablo afirma con certeza cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo 8, estos versículos que son conocidos de todos. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hecha la aclaración, perseverar en el Nuevo Testamento significa no solo continuidad, sino firmeza. Perseverar es ocuparse de modo incansable en algo. Habla de mantener constancia, de ser fielmente incondicional. Como alguno diría, fielmente adicto. Y a veces los creyentes pensamos que perseverar es un asunto de aguantar, de resistir. Es decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sin embargo, no es así lo que expresa esta palabra. La perseverancia es más bien un asunto de fe, un asunto de voluntad. Es decir, quien persevera está ejercitando su fe en Dios de una manera correcta, de una manera consecuente. Ahora, dicho esto, cabe hacerse la pregunta, ¿en qué debo perseverar? ¿En qué debo perseverar? Y en la vida cristiana hay 4 áreas fundamentales en las que debemos ejercitar la perseverancia: la fe, la oración, la comunión y el servicio. Y estas áreas abarcan toda nuestra experiencia con Dios y con su iglesia y son esenciales para mantenernos firmes hasta el fin. Y voy a desarrollar brevemente cada una de estas
facetas, de estas áreas en las cuales nosotros como cristianos debemos de perseverar. Decía primeramente perseverar en la fe. Y vivimos en tiempos que no favorecen precisamente a la fe. Y no hace falta argumentar demasiado ello. El creyente se enfrenta a corrientes de pensamiento abiertamente contrarias a lo que es el mensaje cristiano. Y desde hace algunos siglos, algunos hablan del Renacimiento, ¿no?, han cobrado fuerza lo que es el humanismo y el racionalismo. El ser humano se ha colocado en la medida de todas las cosas. Se considera el centro y la medida de todas las cosas. Es decir, es el hombre quien, guiado por su razón, por su conocimiento, define lo que es verdad, define lo que es justo y define lo que es bueno. Y en este marco, para muchos pensadores actuales, la fe cristiana es un obstáculo para el progreso. Y cuestionan desde la existencia de Dios hasta su resurrección, la resurrección de Cristo. Por eso no nos sorprende el auge en nuestra sociedad del ateísmo, del agnosticismo, junto con la presión social para ridiculizar, para desacreditar las creencias esenciales del cristianismo. Y a esto hay que sumarle también las dudas muchas veces que surgen en el propio corazón del creyente, o la decepción de ver contradicciones entre lo que se predica y lo que se vive en algunas iglesias o en ciertos cristianos. Y todo esto nos lleva a entender que perseverar en la fe requiere una buena dosis de conocimiento también de la palabra de Dios y de poder espiritual. Y aún más difícil se vuelve la situación para el creyente cuando enfrentamos el dolor, cuando enfrentamos la injusticia, cuando enfrentamos el sufrimiento, cosas que muchas veces nos desconciertan y que en ocasiones parecen chocar con nuestra teología, con nuestras creencias. Y algunos entonces llegan a pensar que algo no está funcionando bien en la providencia de Dios. Y cuestionan entonces su sabiduría, cuestionan su amor, cuestionan su poder o sus promesas. Y entonces es cuando el creyente entra en crisis. Bueno, no es algo nuevo, es algo que vemos también en la Escritura. Esto es lo que le ocurrió a Juan el Bautista. No podía entender que si Jesús era verdaderamente el Mesías, permitiera injusticias como en su propio caso, que estaba encarcelado. Y por eso envía a 2 de sus discípulos con una pregunta cargada de angustia hacia Jesús. Y la pregunta era: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y la respuesta de Jesús fue contundente. Le recordó las obras que estaba haciendo, los milagros, las sanidades. Era una forma por parte de Jesús de decir: sí, yo soy. Las evidencias están a la vista. La grandeza de Cristo y la fuerza de su mensaje debe fortalecer siempre nuestra fe. Así lo experimentaron también los discípulos que se quedaron con él cuando muchos otros se marcharon. Y Jesús les hace también una pregunta. Dice: ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro, el impetuoso, respondió con una declaración preciosa y a la vez rotunda: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es perseverar en la fe. En cierta ocasión, hablando de fe, un pastor organizó una reunión de oración para orar por la lluvia. Era un tiempo de sequía muy grande y en ese medio rural donde se encontraban necesitaban el agua para las cosechas. Así que el pastor organizó una reunión de oración para pedir que el Señor mandara lluvia. Y la iglesia se llenó de creyentes para orar, pero solo un niño llegó con un paraguas. Y cuando el pastor lo vio le preguntó: bueno, ¿y por qué trajiste el paraguas? Y el niño, desde su sencillez, le respondió: ¿no íbamos a orar por lluvia? ¿No cree que Dios va a responder? Esa es una realidad, una buena lección de un pequeño. ¿Cuántas veces nos dan lecciones los más pequeños de fe también y de perseverancia desde su sencillez? La fe perseverante no solamente ora, también se prepara para la respuesta. No sé si habéis oído el nombre de Corrie ten Boom.
Esta mujer, se han hecho algunos reportajes, se ha escrito libros acerca de esta mujer. Fue una cristiana holandesa que ayudó a salvar a cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y fue finalmente encarcelada por los nazis. Y en medio del horror de los campos de concentración, su fe fue sacudida de una forma tremenda. Pero fue sacudida, pero no destruida. Y su hermana Betsy, antes de morir, le dijo una frase que quedó grabada para esta mujer y luego la utilizó dentro de su ministerio. Ella le dijo: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no pueda alcanzar. Y años después, como decía Corrie, proclamaba el perdón de Dios por todo el mundo, recordando que la fe verdadera es la que persevera, incluso cuando no entiende los caminos de Dios. Perseverar en la fe. Hemos dicho también perseverar en la oración. Mientras el creyente se mantiene en comunión con Dios, escuchando su palabra y orando, tiene la fuerza espiritual suficiente para resistir los ataques del enemigo que quiere debilitar su fe. Por eso es que el Señor Jesucristo enseñó claramente la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así empieza el título en negrita de aquella parábola de la viuda y el juez injusto. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esta enseñanza no solamente está en esta parábola, es una enseñanza que se encuentra a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Cuando escribe Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 12, le dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y a los colosenses en el capítulo 4, versículo 2 les dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y luego también más adelante en el versículo 12 se menciona a un tal Epafras, del cual dice que siempre está en lucha por vosotros en oración. Dice: Epafras, que es uno de nosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en vuestras oraciones, en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Pienso que la mayoría de los creyentes reconocemos que la oración es algo fundamental en nuestra vida, pero no siempre resulta fácil orar con constancia, con fervor, con confianza. Y esto se vuelve especialmente difícil en tiempos de sequía espiritual, cuando oramos con frialdad, sin convicción, y cuando sentimos quizás que nuestras palabras no pasan del techo de donde estamos. Pero incluso en estos momentos de debilidad no debemos de dejar orar. Aunque no sintamos nada, aunque todo parezca seco, debemos perseverar en la oración, porque si insistimos en la oración, esa temporada, esa sequía pasará. Y volverá al gozo, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, donde relaciona específicamente la oración con nuestro gozo. Y él dice en el capítulo 5 de la primera carta a Tesalonicenses: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estaba pensando en uno de esos grandes hombres de oración, que era George Muller. Fue un predicador y misionero inglés que nació en Prusia, y quizás lo conocéis por la obra que él realizó entre los niños, fundando muchos cientos de orfanatos ahí en Inglaterra. Su vida fue una vida de oración y de fe. Y durante su vida este hombre atendió a miles de niños sin hogar y predicó el evangelio en muchos países. Y siempre confió en que Dios proveería de forma milagrosa, y así fue su fe. Y como decía, fundó muchos orfanatos en Inglaterra sin pedir dinero a nadie, solamente orando. Y cada día tenían atendidas sus necesidades. En su biografía cuenta cómo también el biógrafo, estuvo orando durante más de 50 años por 5 amigos para que ellos tuvieran una conversión, un encuentro con Jesús. Y 4 de ellos a lo largo de los años se fueron convirtiendo antes de su muerte.
pero el quinto se convirtió en su propio funeral. Y él decía esta frase: he aprendido a confiar en Dios incluso cuando todo parece estar en silencio. La oración perseverante, aunque no reciba una respuesta inmediata, nunca es inútil. No desmayemos, sigamos perseverando en la oración. Otra área que hace falta perseverar es en la comunión. Y es hermoso y ejemplar lo que leemos sobre la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Alguna vez hemos considerado el pasaje y dice Hechos capítulo 2, versículo 42, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 46. Los primeros creyentes estaban profundamente unidos. Compartían una misma fe, una esperanza común, un amor que hasta entonces desconocían. Y se veían a sí mismos como una gran familia, deseosos de estar juntos en el templo y también en los hogares. La comunión no era solamente estar juntos físicamente, era interesarse también genuinamente por los demás, suplir las necesidades espirituales, emocionales y materiales de los demás. Lamentablemente esto no sucede en el día de hoy, ¿no? Hoy en día muchos creyentes viven muy influenciados por el ritmo acelerado que este mundo nos imprime. Y por diversos motivos, probablemente por decepciones, por rutina, por frialdad espiritual, la participación en la iglesia deja muchas veces de ser un gozo para ser una carga, un trabajo. Y la asistencia es entonces cuando se vuelve esporádica y sin pasión. Fíjate lo que dice el escritor de Hebreos cuando habla acerca de la comunión. Él dice, Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos y con mayor razón cuando ven que el día se acerca. Comunión. Un creyente que había dejado de congregarse recibió un día la visita del pastor. Y este se sentó junto al fuego, tomó una brasa encendida y la separó del resto. Y al poco tiempo la brasa se apagó. Y luego, sin decir palabra, volvió a poner la brasa con las demás. Y de nuevo se encendió. Aquel creyente entendió el mensaje sin que el pastor dijera una sola palabra. Separados del cuerpo, separados de la iglesia, nuestra fe se apaga. No valen excusas. A veces se utiliza ese argumento peregrino de, bueno, yo no asisto a la iglesia, yo no voy a la iglesia, pero mi espíritu está allí. ¿Lo habéis oído, a que sí? Pues un hermano que faltaba a la iglesia, pero que de tanto en tanto aparecía, le decía eso a su pastor. Dice, pastor, aunque no me ve, estoy conectado en el espíritu. Y el pastor le respondió, bueno, hermano, usted se parece mucho al wifi. Aparece, desaparece y cuando más se le necesita, se desconecta. Bueno, estar conectados en espíritu no reemplaza la comunión real. La fe se alimenta en comunidad, no se alimenta en la distancia. Así que haremos bien en perseverar también en la comunión. Y decía, el otra área es perseverar en el servicio. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes y perseverantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La obra de Cristo continúa en el mundo a través de sus discípulos. Como alguna vez he dicho y me gusta la frase, la iglesia es la extensión de la vida de Jesús en este mundo. Y todos los creyentes estamos llamados a colaborar,
a colaborar en ella. No todos somos pastores o maestros, pero todos podemos servir. No hay lugar para los espectadores en la iglesia. El servicio cristiano es parte vital de nuestra identidad como creyentes. Y muchas veces dejamos de servir porque estamos agotados, estamos desanimados, estamos heridos o estamos distraídos también. Pero la Biblia nos recuerda una y otra vez, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos, si no desfallecemos. Estaba pensando en un personaje que resumiera bien lo que es el servicio. Hay muchos, ¿no? Pero quizás Teresa de Calcuta es una de esas personas que sirvió incansablemente a los más pobres en la India durante muchísimos años, casi durante toda su vida. Pero ella en alguna de sus declaraciones confesó que en su vida pasó años sin sentir la presencia de Dios, pero nunca dejó de servir. Y cuando le preguntaron sobre esta cuestión y cómo podía seguir sirviendo si no sentía esa presencia del Señor, cómo podría perseverar sin sentirse inspirada, ¿sabéis lo que respondió ella? Ella dijo, no estoy llamada a tener éxito sino a ser fiel. No estoy llamada a tener éxito sino a ser fiel. Esa es la clave, servir con fidelidad sin buscar reconocimiento solo por amor a Cristo. Servir no siempre es algo glamuroso, pero es allí en el servicio donde se ve el corazón del creyente. Muchas veces ponemos el foco de atención en los ministerios o en los más visibles o en los servicios más llamativos. Pero perseverar en el servicio significa estar dispuestos también a lo invisible. Estar dispuestos a hacer el servicio y el ministerio que no se ve. Como podríamos decir, por ejemplo, limpiar, desarrollar y participar en la logística de nuestras reuniones, visitar a los enfermos, y así podríamos ir añadiendo algunos más de estos ministerios. Somos llamados a perseverar en el servicio, a ser fieles. Y quisiera también ahora tener un enfoque práctico de esto que acabamos de considerar, y quisiera abordar los beneficios que produce la perseverancia en la vida del creyente, especialmente en relación con los proyectos de la obra de Dios en nuestra iglesia. Y para ello me gustaría leer unos versículos que encontramos en la carta a Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Y dice así: hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia, perseverancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. En este texto creo que encontramos unas enseñanzas tremendamente importantes para nosotros cuando consideramos el tema de perseverar en nuestra vida cristiana. La iglesia debe ser perseverante, eso está claro, y que la perseverancia del cristiano también en medio de las pruebas produce frutos valiosos y duraderos. Ahora, ¿qué beneficios relevantes produce la perseverancia? Y a partir del versículo 4, el último versículo que hemos leído de Santiago, podemos identificar 3 beneficios espirituales claros que la perseverancia trae a nuestra vida. Y Santiago explica primeramente que las pruebas enfrentadas con fe producen perseverancia. Y esta perseverancia no solamente es una paciencia pasiva, sino que es una constancia activa. Y la capacidad de mantenerse firme, de continuar, de completar lo que ya se ha comenzado. Y cuando hay perseverancia, dice el texto, toda obra iniciada puede llegar a buen término, a feliz término. No así cuando dejamos las cosas a medio camino, cuando tiramos la toalla, y muchos comienzan con entusiasmo, como decía antes, pero pocos terminan con fidelidad.
Esta es un poco la ilustración que podríamos traer a nuestra mente hablando de esto, de la vida de José. José, como sabéis, fue vendido por sus hermanos y falsamente acusado, encarcelado injustamente. Y todo parecía que la cosa iba de mal en peor. Pero nunca José se rindió, perseveró. Y al final Dios lo usó para salvar a muchos. Y él mismo dijo a sus hermanos cuando se los encontró, cuando era el segundo de allí de Egipto, les dijo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó todo para bien. La perseverancia llegó a feliz término, la obra que Dios había comenzado en su vida. Y así también nosotros, si perseveramos con fe, veremos cómo Dios completa su obra en nuestra vida personal, familiar y también en esta iglesia. Y Santiago continúa diciendo que la perseverancia también produce, dice, perfección. Y no está hablando de alguien que no comete errores, sino más bien está hablando de perfección en el sentido de madurez espiritual, de solidez de carácter, de profundidad de la fe. Y una persona espiritualmente madura no es aquella que nunca se cae, sino que es la que aprende a levantarse con la ayuda de Dios y seguir creciendo. Y es por eso que el apóstol Pablo escribió a Timoteo y le dice en la segunda carta, el versículo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese crecimiento sucede en quienes perseveran aplicando la palabra de Dios a su vida. Por eso insistimos tantas y tantas veces en la necesidad de leer, de estudiar la palabra de Dios, porque no hay madurez sin alimento espiritual y no hay avance sin perseverancia. Y finalmente Santiago dice que la perseverancia también, aparte de hacernos perfectos, dice, nos hace íntegros. En alguna otra versión dice cabales, íntegros, cabales, completos. No solo se trata de creer correctamente, se trata también de vivir coherentemente. Y un cristiano íntegro es aquel en quien no hay distancia entre lo que profesa creer y lo que practica. No se conforma con conocer la verdad, sino que la vive. Por eso Santiago insiste y dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quien oye pero no hace, se engaña a sí mismo. Esa es la conclusión de Santiago. Pero quien persevera en hacer, ese será bendecido en todo lo que emprenda. Jesús también lo expresó de esta manera en aquella parábola que hemos citado al principio, la parábola del sembrador. Y él dice que de aquella semilla que cayó en buena tierra, dice: estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. La integridad no surge de un acto ocasional. La integridad surge de una práctica constante, día tras día. Perseverar es lo que nos transforma en unos creyentes completos, confiables, útiles para con Dios. Y resumiendo un poquito, llegando a conclusiones para cada uno de nosotros, como decía al principio, más bien lo dice Salomón y recoge la palabra de Dios: para comenzar un gran proyecto se necesita valentía. Y gracias a Dios que esa valentía la hemos tenido desde el principio. Pero para terminar un gran proyecto se necesita algo más profundo. Se necesita perseverancia. Por eso es que el sabio Salomón decía: vale más el fin de algo que su principio, o como lo expresan otras versiones, vale más terminar un asunto que comenzarlo. Más vale un buen final que un buen principio. Y hoy estamos viviendo una nueva etapa como iglesia. Hemos dado pasos importantes, pero todavía queda mucho por delante, mucho por recorrer. Y el camino
del Señor no es una carrera corta, es una maratón, la vida cristiana. Y la única manera de llegar a la meta es perseverando. Perseveremos, hermanos, en la fe, incluso cuando las dudas nos rodean. Perseveremos en la oración, aunque parezca que el cielo guarda silencio sobre aquello que estamos pidiendo. Perseveremos en la comunión, incluso cuando el cansancio o la decepción nos quieren alejar. Y perseveremos en el servicio, aunque otros no reconozcan nuestros esfuerzos. Y no olvidemos que la perseverancia, como estábamos considerando hace unos momentos, trae frutos que vendrán a nosotros si no nos rendimos. La obra que Dios comenzó se completará. Nuestra vida será moldeada, fortalecida y perfeccionada. Nuestra fe será coherente con nuestra conducta. Y seremos personas íntegras, maduras y útiles en el reino de Dios. Dios no desampara a quienes perseveran en Él. Que esta palabra no sea solamente un mensaje más, sino un llamado profundo a vivir con firmeza, con propósito, con fidelidad. Que cada uno de nosotros pueda decir, como decía el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y que al final, cuando nos presentemos delante de nuestro Señor, podamos escuchar con gozo aquellas palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos conceda esa perseverancia, no como un acto de fuerza humana, sino como el fruto de una fe viva, alimentada por su palabra, sostenida por su gracia y fortalecida también por su Espíritu. Que así sea en cada uno de nosotros.